señor Salinas. Ya Qué estamos de felicidad me regreso. da verlo. Estamos de regreso ya en la quinta. Siempre hay una quinta. La quinta es la buena. Vas a ver que en la quinta se definen muchas cosas. La quinta es la definitiva, la definitoria. La quinta es la que va a sentar el precedente que va a cambiar el curso de la interpretación de las historias, mi estimado Alejandro. ¿Cómo estás? Y de las narrativas. Mi querido señor Salinas, feliz de saludarlo, como siempre, saludando a la nutrida y masiva audiencia de este espacio que, pues como lo sabemos, mi querido señor Salinas, enfocado a todo lo que son las historias, la construcción de narrativas, las narrativas que hay detrás y de frente en los distintos sectores y las distintas actividades, y volvemos en un mundo, mi querido señor Salinas, que conflicto árabe-israelí, que el huracán lamentable en Acapulco, que ahora ya el contrapeso no es el poder legislativo, más aún es el poder judicial, pero ahora el contrapeso al poder político es el empresarial. Traemos un mundo ahí con una serie de narrativas e historias que constantemente están cambiando, querido señor Salinas. Así es, las historias de hecho son la estructura natural con la que piensa el ser humano. Por lo tanto, De acuerdo. nos invita esta, digamos, esta premisa a analizar la manera en la que nos llegan las historias o elaboramos nosotros las propias y queremos influir en terceros, o para identificar el lado B de las historias que parecieran infalibles, perfectas y que resulta que encubren realidades, situaciones que no necesariamente se sostienen, que no son veraces, ¿no? Creo que ese es el ejercicio crítico de este espacio al que le damos nuevamente la bienvenida a toda la comunidad de Narramestos, Así a es. quienes invitamos permanentemente a que nos hagan saber temas, personajes que les gustaría que estuviéramos entrevistando en este espacio, que es digamos, el rescate de testimonios, el rescate de historias de carne y hueso con nombre y apellido, de las que podamos aprender. Todas seguramente nos ofrecen un abanico muy nutrido de ideas, de prácticas, de conceptos que después podemos trasladar a nuestra vida profesional o personal. Entonces, muchas Totalmente. gracias por seguir con nosotros, a todos los Así que nos es. siguen y invitadísimos a que continúen aportándonos ideas, a que nos escriban, a que nos hagan saber sobre qué tópico les gustaría que estuviéramos hablando en este espacio. Señor Salinas, usted ya tiene muchos seguidores. Me preguntan más por usted que por mi actuación aquí. Dicen, oigan, es un caballero el señor Salinas. Es un verdadero dechado de cultura, cosa que yo le respeto, le admiro y le reconozco, mi querido señor Salinas, porque en esto, como usted bien apunta, en esta historiósfera en la que estamos involucrados, pues como usted y yo lo sabemos desde que estudiábamos en aquellos tiempos todo lo que era lenguaje, comunicación, discurso, semiótica, etcétera, etcétera, ciencia política, ciencia, pero también la experiencia, ¿sí? Pues hay todo un cúmulo de discursos que pretenden ser hegemónicos y que en el momento en el que se presentan en lo público, pues tratan de ser contrastados, contrastar y, bueno, ver en qué momento uno u otro se imponen o no se imponen o se quedan, la gente los hace suyos o los rechaza, en fin, de eso se trata este espacio, mi querido señor Salinas, y hoy que inauguramos esta quinta, es la quinta ya, la cuarta T, ya pasó para que vean que todo se puede superar, la cuarta T se puede superar, superamos la cuarta temporada, vamos a la quinta, que como dice mi querido señor Salinas, sí es definitoria, pero aquí nos seguirán, la verdad, viendo y dando lata, mi querido señor Salinas y yo, y pues hoy vamos a inaugurar algo bien padre, bien bonito, mi querido señor Salinas, Uh -huh. con una invitada que trae un tema de veras que es crucial en el ámbito del mundo de lo profesional, de las carreras que todo mundo postulamos, planteamos, ya sea al salir de la universidad o en el transcurso de la vida, incluso hasta usted y yo debimos de haberla consultado, fíjese, hace unos meses que andábamos así como que, bueno, usted no, pero yo sí pateando un bote, viendo hacia el horizonte, diciendo, ¿qué voy a hacer de mí? ¿Qué será de mí? Ya sabe, ¿no? Que luego así ocurre. A todos nos ocurre y A creo que todos nos todos ocurre. tenemos que consultar a personas como la que tenemos hoy como invitada, ¿eh? Y es de verdad de las pocas en este ámbito que de verdad tiene clarísimo todo eso. Vamos a dar la bienvenida, mi querido señor Salinas, a Yolí Sánchez Neyori. Yolí, bienvenida.
Ah, Hola. ya qué bonito. Mi querido César Huidobro que no lo hemos saludado. Querido César, Sí, saludos. el mago. Viajado Galvata por su diseño de arte. Yoli, bienvenida. ¿Cómo estás? Bienvenida, bueno, bienvenida yo a este podcast. Estoy Sí, muy, claro. muy contenta de estar aquí. Muchas gracias por la invitación, Alejandro. Julio, Hombre. estoy muy, muy emocionada por la plática que vamos a tener hoy y me estoy riendo tras bambalinas imagínate si pateando el bote. Sí, no, pues imagínate, ya sabes lo que a todos nos pasó, bueno, a cierto grupo que vino la pandemia y después, ya sabes cómo son estas cosas, ¿no? Y que luego Sí, muchas no necesariamente tiene que haber pandemia, hay situaciones y Claro. circunstancias en la vida que de repente cuando uno voltea, dices, chinga, ahí va uno con sus manos en sus bolsillos, viendo hacia el horizonte, decir, ¿qué será de mí o qué será? Que aunque parece simpático, y sí lo es a veces, de repente uno voltea y dice, y la familia, y los hijos, y mi futuro, y todo esto. Y en todo esto, querida Yoli, tú tienes una experiencia extraordinaria de cómo acompañas a las personas en este transcurso a través de coaching, de consultorías, de asesorías, en fin, de todo una consultoría, decía, de a ver qué hacen y qué pueden hacer las personas, porque es algo que en la generación de mi querido Julio y yo, pues no existía, ¿sí? O sea, nosotros nos vendieron, ahí te va, la primera narrativa, ¿sí? sí, Hijito, si tú eres licenciado, ya la armaste, papá. O sea, tú, ¿por qué? Porque nuestros padres que venían boomers o hipitecos, ¿sí? Traían toda una idea de decir, a ver, ¿sí? Si tú eres licenciado, vas a escalar en lo social y vas a tener tu vida garantizada. ¿Y qué creen? Mala noticia, que no es así, ¿no? Entonces nos vamos encontrando que muchos que aunque hicimos posgrado y etcétera, etcétera, de repente volteas y estás viendo el piso, a ver si encuentras un pesito para irte en el metro. Entonces, pues está medio complicado, ¿no? Yoli, antes de abordar eso, dinos quién eres rápidamente y concretamente qué haces para que nuestra audiencia diga, cacho, y vas a ver que vas a tener a mucha gente preguntando. ok. Pues muchas gracias por esa introducción y creo que sí tiene mucho que ver lo que estás diciendo con lo que yo hago. Yo me defino como una asesora de carrera para profesionales con Ok. experiencia. Es Ok, decir, ¿quién es? sí, o sea, coaching y asesoría son dos cosas distintas, pero ya son tecnicismos, pero básicamente yo les ayudo con una serie de pasos a lograr definir con más claridad cuál es el siguiente paso profesional que deben de tomar y que tiene que estar alineado a su vida, porque no vamos a alinear la vida al trabajo. Bueno, sí, a veces lo hacemos, pero no debería ser así, ¿no? Sino que el trabajo nos debería sumar a la vida que queremos tener. Y a veces para eso hay que detenernos y hacernos preguntas como muy profundas, importantes, o sea, como tú dices, preguntas que no se hacían nuestros padres, que no se hacían ni siquiera la generación de arriba, de nuestros padres, y que ahora se vuelven necesarias porque cuando el mundo está cambiando tanto y te exige tanto, y al mismo tiempo hay tantas posibilidades y oportunidades de cosas que puede ser, que antes, profesiones que antes no existían, pues Cierto. hay que decidir. O sea, ya no se puede uno dejar llevar por la corriente como lo hacía antes. Bueno, puedes, pero la pregunta es, ¿a dónde te va a llevar eso, no? Entonces, yo ayudo a las personas en este proceso de definir lo que quieren hacer. Trabajo mucho con personas en la crisis de los 40, que en realidad llega desde los 30. Este, Señor Salinas, ¿ya escuchó? Nosotros que estamos apenas en los 40, no, perdóname la interrupción, querida Yoli, a los 50 que tenemos mi querido Julio y yo, son los nuevos 40. Por eso cuando dijiste crisis, me gusta ver, señor Salinas, estamos a nada de entrar en la crisis. Discúlpame, querida Yoli, continúa. No te preocupes. ¿Sabes qué me dijo mi psicóloga hace unas semanas? Me dice, es que en realidad cada 10 años estamos buscando redefinir lo que hacemos en la vida. Entonces, y yo así Buen de punto. veras, yo pensé que ya era la última, yo pensé que ya lo tenía resuelto, pero no, vienen otras. Entonces, y eso es parte también de Válgame lo que Dios. hago, ¿no? Digo, Ajá. definir el siguiente paso de la vida de las personas porque este es un proceso iterativo, o sea, nada se escribe sobre piedra, lo que yo defina hoy, si lo hago bien, idealmente me acerca a la vida que quiero ser, a mi verdadero yo y a la expresión de Ok. mí, pero habrá otras iteraciones y habrá otras revisiones y voy a aprender algo con esas nuevas experiencias que después voy a tener que volver a orientar el rumbo, es decir, este es como un camino que vamos descubriendo conforme lo caminamos, pero sí hay épocas de la vida donde hay mucha confusión profesional, donde empezamos a Ok. cuestionar las cosas que dábamos por ciertas y ahí viene pues, un poquito de ayuda para hacernos las preguntas indicadas.
De Oye, acuerdo. ¿cómo no conocimos a Yoli, mi querido señor Oye, Salinas? pues yo celebro que la estemos conociendo Sí, hoy. claro. Fíjate que inicialmente reconozco, Ujú. confieso, frontal y abiertamente que pensé que Yoli tenía experiencia en la definición o diseño de carrera de los jóvenes, que es esa etapa en la vida en la que la sociedad los obliga a tomar una decisión terminante, como si fuera, o sea, te vas por aquí o vaya o por allá y eso va a definir el resto de tu vida. Y creo que, bueno, para empezar está sobreestimada esa decisión o está a veces resulta ser muy tortuosa. Sí es importante, como cualquier momento en la vida, una decisión siempre va a definir un rumbo, pero no de manera definitiva. Pero algo que me agrada mucho, Yoli, y que yo celebro doble, triplemente, es que tengas esa atención hacia un grupo que no es menor, pero que pasa normalmente o pasaba a ser como de los olvidados a los que ya se les pasó el tren. ¿Qué decidiste estudiar? No, pues yo decidí estudiar licenciado, ingeniero, arquitecto, etcétera, pero me di cuenta de que no era lo mío y ni modo. Y así me tuve que acostumbrar y abrirme camino. Y eso explica por qué a veces hay tanta deserción, por qué hay tanta rotación, por qué hay tanta, incluso depresión o por qué hay tanto Sí. malestar en las organizaciones. ¿Qué tan sintomático es esto en nuestra sociedad? ¿Es algo que está ocurriendo más digamos, seguido, frecuentemente de lo que sospechamos? ¿Hay esa ansiedad, esa inquietud, esa inconformidad generalizada? ¿O son casos más puntuales? ¿Es más de la generación del señor Alejandro y la mía? ¿Es algo que está presente en todas las generaciones, incluso de los jóvenes que ya tomaron una decisión, quizás incursionaron en alguna profesión, pero como bien dices, en el proceso iterativo de cada 10 años o del tiempo, lapso, ciclo que cada cual tenga, pues vienen preguntas naturales que hay que responder. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Mira, me tomo un poco de la pregunta que hiciste. ¿Cuál es la tendencia? Es difícil estimar, no es que haya números para eso, no te puedo decir Ujú. algo así. Sí creo que cada generación viene con una serie de inquietudes distintas a la anterior, ¿no? Entonces, los boomers tenían ese tema de asegurar el bienestar y el patrimonio en un mundo donde había más estabilidad, además de la que hay hoy. Entonces, Totalmente. Cierto, son cierto. generaciones distintas y mundos que proveen una circunstancia también distinta. Em, Después vienen los millennials, bueno, X, perdón, boomers X, que traen Ujú. también este tema de hacer dinero, de ser responsables, de cumplir con un rol, pero ya están más relajados que los boomers de cierta manera. Correcto. Sí, quiero Sí, pensar, es Luis cierto. Alejandro. O sea, yo Sí. Sí, pues, y si no, perdóname mi francés, señor Salinas, es a huevo, no hay de otra. Pues sí, si no me relajo, el infarto. Sí, Entonces mejor, como bien dice Yoli, relájense. Eso es flojito y cierto, cooperando. eso es cierto. Totalmente, totalmente. De Sí. acuerdo. México, sí, Y luego los millennials, que son la generación con Ujú. la que más trabajo, pero es un tema de afinidad y de que conozco los retos, ¿eh? No es que haya una Ah, ok. especialización que solo De puedo trabajar con acuerdo. estos y con los otros, ¿no? En realidad, la metodología que yo traigo puede aplicar para distintos momentos de la vida. Claro que voy a tener más conexión con alguien de más o menos este grupo etario, incluso de los de generación X, de los más jóvenes de esa banda, porque Ujú. alguien que ya se está pensando en jubilar y qué voy a hacer en mi vida, pues tiene otros retos que yo no he vivido, que no conozco. Entonces, correcto. pues si voy a servirle a alguien, le voy a servir más a alguien cuya vida la conozco más de cerca, ¿no? Em, y entonces los millennials veníamos con este rol idealista de puedo ser todo y todo y sí, de cierta manera, pues es la generación donde se abrió un montón de opciones que no habían antes. Em, y luego viene un desencanto aquí, ¿no? Como de, no, no puedo hacer todo, hay crisis, las cosas no son tan fáciles como me las contaron, este cuento de estudia y triunfarás, pues ya no es cierto, y no es que nos dijeron una mentira, nos dijeron algo que en su No, no, momento era no, cierto. verdad, y que Así ahora es. ya no se sostiene, ¿no? Hablaban de sostenerse en la intro, entonces no se sostiene Totalmente. más. Em, y luego vienen los Zetas con estas ganas de romper con lo que viene antes, sintiendo que pues cada generación ha tenido sus aciertos y también hemos cometido errores y la juventud pues siempre viene como a querer, y lo fuimos nosotros en nuestro tiempo, ¿no? O sea, querer romper con y deslindarnos de, y aquí se van a hacer las cosas diferentes, pero también con muchísima incertidumbre. Ha sido otro nivel de ansiedad en los Zetas
que, híjole, pobrecitos, porque son ideas y pensamientos que en mi generación no nos pasaban por la cabeza, te los prometo, o sea, Ok. de cómo le voy a hacer, voy a poder conseguir algo, veo muchas personas, o sea, ya, ellos ya traen el chip, ya se les rompió la fantasía desde antes de incluso egresar de la universidad, y entonces ya entran con esta ansiedad y preocupación, cosas que nosotros venimos a descubrir después, cuando ya vimos que teníamos algunas herramientas que no conocíamos, donde desarrollamos otras y donde tenemos los pies un poquito más firmes. Y los Zetas les pasa esto en un momento crucial donde sienten que los estamos lanzando, no a la alberca, o sea, al Pacífico enfurecido, Sí, sí. ¿no? Y no saben como mucho por dónde. Entonces, creo que cada generación es distinta. No sé si estoy respondiendo lo que me preguntaste exactamente, ya Sí, sí. me fui por otro Sí, lado. sí, perfecto. Em, Cada quien trae inquietudes diferentes, Ujú. pero la mayoría tienen, y porque todos somos humanos, sin importar la edad y sin importar la generación en la que crecimos, tienen ciertas inquietudes de base muy similares, que son cómo aseguro mi Ah, futuro, o sea, mi bienestar, cómo le hago ujú. para pertenecer a una comunidad y cuál es mi identidad y cómo le hago para importar, o sea, para que mi vida tenga Sea sentido, para que relevante. importe, sea relevante. Y estas preguntas Ujú, van a tener mayor o menor peso según la situación económica de cada quien, la generación en la que están, el momento de vida en el que están, si está teniendo ujú. hijos o no, o aún no, o ya los tienen y están más grandes. Entonces, estas tres preguntas son base, nada más que tienen como formatos distintos según la edad y pesos diferentes según la etapa de vida de la persona. Pero esas son las cosas al final que hay que responder, ¿no? Que no son menores y no quiero yo decir, tengo la Ujú. receta para encontrar la solución o tengo No, no, la no. verdad, pero sí es un camino exploratorio muy interesante que permite a las personas tomarse el tiempo de al menos esbozar un borrador de lo que puede ser su respuesta y luego irla a probar en el mundo real a ver si sí me gustó. Bien. Es curioso, fíjate, ahorita que me mencionas esto, Yoli, a principios de mes ocurrió un hito en el mundo de la música que para el nicho que nos gusta esta vertiente, pues vaya, fue histórico, pero en términos de lo que es la cultura pop de los últimos, yo te diría 50, 60 años, más allá de que nos guste o no la agrupación, pues marca una tendencia y me pareció interesante el fenómeno de el estreno de lo que llamaron la última canción de los Beatles, The Mm, Last Beatles Song, ¿no? Now and Then. Entonces, todo lo que se generó alrededor de una grabación original a la que 20 años después, entonces vivía este miembro de la agrupación, George Harrison, le metió guitarra y hasta ahora con ayuda, no que la haya creado, ayuda de la inteligencia artificial y la aportación de los dos Beatles vivos, generaron la famosa última canción de los Beatles. Para quienes somos fans, evidentemente, pues, bueno, pues, lágrima Remy, ¿no? Así estábamos, de qué bonito, increíble. ujú. Pero cuando veías la conversación, más allá del hecho, la conversación, oscilaba en todo esto que mencionas en una situación evidentemente generacional. ¿Sí? Es decir, a ver, chavos de hoy, ya incluso más chiquitos que los Zetas, involucrados en una dinámica en la que a ti, que eres experta en estos temas, y que más adelante nos vas a decir en qué red estás activo y todo para que haya oportunidad de que te consulten, tú que conoces todo esto, ¿qué dificultades encuentras, o sea, las centrales de esto que se distancia de las preguntas fundamentales? Tú plantaste tres preguntas fundamentales que se hace la gente, ¿sí? Bien. Y que lo he platicado con el señor Salinas durante mucho tiempo. Al final del día, las grandes preguntas ahí siguen. Por mucho que hay una suerte de evolución y de cambios y de incertidumbres, lo fundamental ahí sigue. Tú que conoces este bagaje porque si lo conoces, o sea, más allá de que te especialices en gente con experiencia, bueno, ubicas perfecto a los chavos, ubicas perfecto a tu generación, vaya, ¿qué no te han contado alrededor? ¿Cuáles son las dificultades centrales que tú te has encontrado en términos, desde luego, narrativos, pero experienciales, que configuran un reto en los años próximos? Para las personas Sí, o en como general. sociedad. No, no, Ujú. no, para la gente que tú abordas, la Ok. gente que está preocupada por la carrera, por sus carreras, por su futuro, por lo que están configurando. ¿Cuáles son las Ujú. centrales? Me río porque me reconozco en alguno de estos retos también, pero uno de Ujú, ellos muy importante es ujú, hacer consciente lo aprendido y evaluar si les sirve o no.
Es decir, Qué bonito. me Eso es dijeron experiencia. esto, me dijeron que yo Bien. soy esto, me dijeron que yo soy bueno o buena para esto, me dijeron que esto era bueno o esto era malo. Y esas cosas no las cuestionamos, o sea, y a veces nos duelen, son como unos zapatos que ya no nos quedan y que son así incómodos, molestos, pero seguimos necios o necios en querer caminar con ellos. Entonces, tengo que voltear a ver dónde te duele. Y se pone así, los pies, ok, porque te duelen los pies, porque me aprietan los zapatos. O sea, son cosas que a veces ni siquiera Sí, nos sí. detenemos a pensar que esas creencias nos están ahí estorbando como piedrita en el zapato, como un zapato que aprieta. Y el hecho de detectarlo ya es un paso enorme. De ahí el hecho a quitárselo, bueno, para algunas personas es un paso natural y para otras requiere cierto trabajo porque pues a veces implica lealtades familiares, implica como reconfigurar las cosas que creía y a la que le invertí. O sea, si toda la vida le invertí a ser el ñoño de la escuela y sacar 10, y ahora me dicen que la escuela sirve para nada porque no me garantiza nada. O sea, a veces prefiero aferrarme a esa creencia, así como si fuera un poste, que soltarla porque ya no me sirve, ¿no? Entonces, y veo a Julio haciéndole así, Sí. ya nos contarás, Julio, de qué cosas has soltado, dejado ir. Y la segunda, lo que esto requiere es una aceptación de lo que es. Si el sacar 10 en la escuela no te está dando los resultados que querías, si el ser arquitecto como tu padre y tu abuelo no te dio la felicidad que querías, no te pelees con eso. Eso está siendo así, acéptalo y genera la flexibilidad o desarrolla más bien la flexibilidad, adaptarte a eso que está haciendo, porque a veces queremos doblar la realidad en forma, así como la película de los Avengers donde llega la del Tíbet que dobla los edificios y así. O sea, Sí, eso sí, sí. quisiéramos hacer con la realidad para que cuadre nuestra visión. En vez de decir, a ver, aquí está el muro, está la realidad frente a mí, ¿no? No lo voy a poder doblar, carezco de esos poderes. Entonces, ¿cómo me voy a yo adaptar a esto para estar bien? Entonces, decidir lo que es funcional y lo que no es funcional, porque no hay buenos ni malos, ¿no? Lo que hoy Sí, sí, tenemos claro. lo desarrollamos porque en algún momento era positivo, era lo necesario, era lo funcional, pero tal vez hoy ese zapato ya aprieta, entonces, ¿qué quiero ahora, no? ¿Qué me considero? Y eso suena muy fácil y muy lindo, pero a veces es doloroso como quitar esas capas e irlas soltando. Entonces, yo te diría que ese es el gran reto que enfrentan las personas a nivel individual, que Ok. es, uno, detectar qué les duele, dónde les duele y por qué les duele, porque a veces nada más sentimos enojo, frustración, resentimiento, incomodidad, envidia de lo que tienen de enfrente, pero no estamos siendo claros en eso que quiere decir de mí, ¿no? Y luego, ¿cómo me Per- deshago de eso? Perdón, señor Salinas, es que quiero abundar en esto que está mencionando Yoli, porque es bien interesante, muy importante esto que ella con su expertise señala, y es para hacer el puente de lo siguiente. Este reto, en lo personal y en lo individual, ¿qué tanto lo están asumiendo, aceptando o trabajando también las organizaciones? Porque a veces vemos organizaciones Cierto. sumamente anquilosadas por el tipo de liderazgo que tienen o con una cosmovisión en cuanto a la dinámica que se hacen las cosas. Entonces, podemos tener a lo mejor un sujeto que logró aprender, que se está logrando adaptar, pero llega a una organización y en la torre es algo radicalmente distinto. ¿Cómo has visto que se ha acomodado todos estos cambios en materia de organizaciones? ¿Me preguntas a mí, Alejandro? Sí, claro, sí, sí, sí. Eh, No, o sea, yo digo, es que le pedí a Julio su bendición No, porque yo qué voy a saber. él seguía en la pregunta, pero como dijiste algo, bueno, todo lo que has dicho es ya. sumamente interesante, quería aprovechar, vincular esto de lo personal que mencionas con la experiencia en las organizaciones de cómo toman todo esto que señalas, Pues desde luego en tu igual que perspectiva. las personas, o sea, con una amplitud enorme de reacciones y de niveles de Ujú. conciencia de lo que está pasando. Hay unas que son muy conscientes y se ajustan a lo que tiene que ser, hay otras que se aferran. O sea, yo siempre he dicho, es más un dicho mío, no me lo tomen tan a consejo Ujú. profesional, pero las organizaciones se parecen a sus líderes. Así como los perros se parecen a sus dueños, las Sí, organizaciones se parecen a sus líderes. sí, eso Entonces, es correcto. pues dependerá muchísimo del liderazgo y de qué tanto lo quieran empujar y desde qué lugar lo empujen, si es un lugar de crecimiento y expansión o de coerción, de ahora vamos a hacer esto y porque decreto y querer como dar bandazos, ¿no? Que es algo que a veces creemos que el cambio es superficial, cuando en Ujú. realidad lo que hay que cambiar son los procesos, la forma de reclutar, lo que estamos
incluso incentivando en las personas, o sea, porque lo que incentivas es lo que florece o lo que se multiplica y a veces creemos que sí, la innovación y la flexibilidad y trabajo por resultados, ya no horas silla, qué sé yo, y no, o sea, sigues premiando al que está ahí hasta las 8, al que te da el avión y te dice que sí a lo que tú quieres oír en cada reunión, pues no, o sea, una cosa es lo que uno dice y otra cosa es lo que uno hace, ¿no? Entonces, pues hay unas que lo hacen de manera muy alineada y reformulan incentivos y se ponen a analizar qué hemos hecho nosotros como líderes para que la organización sea como es y qué tenemos que cambiar para que la organización sea como queremos, que es como debería suceder. Pero pues no En tu todas tienen experiencia, ese ¿son nivel. las más o son las menos? O sea, lo que tú has visto, o sea, más allá de tener un dato cuantitativo bajo un estudio, en lo que tú te has topado en términos de empresas, ¿sí lo están siguiendo o sigue siendo algo muy complicado A ver, creo que de asumir este cambio? en términos de darse cuenta que algo tiene que cambiar, creo que la mayoría lo detectan. Ok. O Ya sea, que lo hagan es distinto, o cómo lo hagan es distinta, o ¿no? cómo lo hagan. Ok. Ujú. Sí, pero creo que la mayoría dice, o sea, este mundo qué, ¿no? O sea, ¿qué va a pasar? Y como, o sea, ya no es, antes era el escándalo de los 5 años, ¿no? Y ahora es el escándalo del mes o de la quincena y, o sea, Eh, o sea, si enlistamos la cantidad de cosas notorias que han pasado, que impactan a los negocios en este año, o sea, desde la inflación, gas, Ucrania, o sea, la lista ya es enorme. Entonces, las organizaciones, pues ya se dan cuenta que sus métodos previos no les funcionan. La mayoría, ahí sí te diría que la gran mayoría ya se dan cuenta de eso. Y ya, cómo lo hagan, qué hagan con eso, pues es otra cosa. Pero es imposible negar que ya las prácticas del pasado, pues se nos están quedando chicas como los zapatos. En lo que Julio regresa de que fue a ver creo que alguien tocó en su casa. Este, Sábado. perdón, mi querido Julio, atiende porque es importante. Quisiera yo ver contigo este tema que me parece también crucial y sobre todo tú que también estás en redes. Eh, Pareciera que en redes está la solución, si no la solución, hay una cantidad espectacular de caminos, de fórmulas, Ujú, hay aplicaciones tipo desde Gaia, o sea, en términos de asuntos meditativos, que no está mal, vaya, que son decentes, que vaya, que muchos ujú, tienen estructura, pasando por Velocity, en fin, hay toda una cantidad de pareciera de fórmulas, de representaciones, de soluciones, ujú, que uno diría, pues si ahí está todo, entonces digo, así ya está la incertidumbre, está todo el mundo volátil, está pero pues aquí hay, y yo lo que veo es que seguimos de algún modo u otro con cierta dinámica, si no caótica, sí sumamente vertiginosa. A ti, en ujú. lo que has escuchado, ¿qué experiencia te da esto de lo que has hecho, de lo que sigues, de lo que acompañas? Este mundo de lo digital sí acompaña, sí ayuda, hasta dónde ayuda, qué ofrece, verdaderamente propone o viene siendo a lo mejor un ornamento más, pero las dificultades se mantienen. ¿Cómo lo ves? Mm, Definitivamente sí ha cambiado algo, que es el acceso a cierto tipo de información que antes no se tenía. O sea, antes tenías que conocer a alguien en persona o vía alguien más para poder Uh tener -huh, acceso a la información y ahora ya hay alguien vendiéndotelo online, ¿no? uh -huh. Entonces, que creo que el acceso, hola Julio. Hola. ¿Era el de Amazon? Ah, le estamos dando publicidad al de Amazon. No, no, venga. ¿Quién tocó la puerta, mi querido señor? No Perdón, nos tiene que contar, No. déjalo. Es broma, es broma. Venga. No, es que estábamos, querido señor Salinas, yo le preguntaba a Yoli acerca de que, también mucho de lo que hemos conversado entre usted y yo, que el mundo digital pareciera que tiene la solución o la fórmula mágica y muchas veces no, de todo esto. Entonces, estábamos conociendo la impresión de mi querida Yoli al respecto. No, Ya. enhorabuena. Una disculpa, no vino nadie de ninguna mensajería. Lo que intenté hacer en mi escaso bagaje tecnológico es probar si la batería de esta computadora aguanta sin estar conectada. No aguanta. No Entonces, aguanta. se desinfló. Ya lo Entonces, comprobé. Tenemos que ir ya, a comprar micrófono y computadora, y una señor Salinas. computadora que No, aguante. no está dejando este podcast, ¿eh? Algo tenemos que A hacer. ver, no delate la naturaleza próspera de este espacio.
Oye, Yoli, regresando Cierto, cierto. y honrando la Ajá. muy agradecible presencia que hoy nos ofreces, yo anoté varias cosas mientras escuchaba lo que le contestabas a mi estimado Alejandro sobre, Ujú, particularmente me llamó la atención cómo en un proceso de decisión acerca de qué voy a hacer, cuál es el siguiente paso, hay una búsqueda natural de conciliar varios factores o aspectos, ¿no? El futuro, o sea, lo que me hace sostenible, lo que me permite mantenerme, digamos, en términos individuales o incluso familiares, a qué pertenezco, ya sea una agrupación, comunidad, empresa, cuál es mi identidad. Yo siempre me he identificado como tal, pero en esta comunidad o en este entorno que me da, digamos, sostenibilidad no juega esa identidad y qué relevancia, qué peso específico, cómo gravito en ese entorno. En función de la muy sobada, y finalmente creo tendremos que reconocer cierta, veraz expresión de que el único fijo es el cambio, lo único constante es el cambio, el conciliar estas se vuelve todo un malabar, porque la tecnología nos ha ido adentrando a universos que cambian de una manera ujú. casi esquizofrénica, ¿no? Se van desdoblando y convirtiendo en más cosas. La inteligencia artificial viene aparentemente a desplazarnos, pero al mismo tiempo a empoderarnos. En fin, en un entorno en donde la tecnología juega un rol, eh, digamos, activador, acelerador, descubridor de asuntos, realidades, capacidades que quizás ni siquiera estaban sospechadas, es posible encontrar ese punto de coincidencia, o ese punto de coincidencia es frágil, es líquido, se hay que ir construyendo en el camino y de pronto tendrás que castigar tu identidad o de pronto tendrás que castigar alguna otra cosa. En fin, Mm. no sé si me expliqué la pregunta y si está muy enrevesada, dilo abiertamente, yo veré la forma de componerla, pero ¿cómo le hace hoy en día a alguien? Ya no tiene que ver con que sea millennial, centennial, X, la realidad nos gana a todos, nos tiene aprisionados Sí. a todos en este desdoblamiento incesante. ¿Qué ves tú como reto cuando hay que decidir cuál es el siguiente paso? Ok. Antes sí quisiera hacer un disclaimer y creo que la pregunta me queda clara, ya me dirás si la respondí adecuadamente, pero es que definitivamente no estamos abordando este problema en igualdad de circunstancias. Las No, personas que tienen más recursos, más una red de seguridad más establecida que quien vive al día y tiene una familia que sostener. Entonces, perfecto, sí, primero sí quisiera aclarar que este problema no lo viven igual todas las personas, ¿no? correcto. Em, y Qué entonces buen punto. aquí una cosa importante a encontrar es que para nosotros vivir en alineación tenemos que vivir de acuerdo con nuestros valores, lo que nosotros creemos verdaderamente que es importante y que suelen ser una brújula de toma de decisiones. Los valores pueden ir cambiando con el curso del tiempo en una persona conforme va descubriendo más del mundo alrededor de sí, pero los descubrimos, no los decretamos. O sea, no es como yo a partir de ahora digo que el valor es este, ¿no? Ni son las cosas como honestidad, respeto, también, que luego todo el mundo como meródico Muy repetimos, ¿no? O ñoño. sea, que no tengo nada en contra de esas palabras per se, si es que de verdad vivimos de acuerdo con esas como las cosas a preservar por encima de otras. De repente también le doy consultoría a las empresas y hay una pregunta muy buena, es, ¿tus valores se encuentran en el punto donde tú preferirías perder dinero o perder mercado que hacer X, ¿no? Qué interesante. Que entregar un mal producto. O sea, si te dicen entregar un mal producto o un producto así como no tan bonito, ¿no? Como el iPhone que siempre se usa de ejemplo porque es un extremo casi caricatura de sí mismo, ¿no? Si ustedes creen que Apple va a sacrificar Ok. calidad por margen en ese sentido, o sea, claro que tienen un balance bien establecido de Claro. hasta dónde, pero Ujú. seguramente si hay un botón más caro, pero que se va a sentir más bonito, darle ahí, pues Ok. voy a conseguir ese botón o ese tipo de pantalla en vez de que la gente ni se va a dar cuenta porque ni sabía que lo iba a sacar de la otra manera, Correcto. ¿no? Pero entonces en mis valores está producir las cosas así porque creo que eso es más importante que la participación de mercado, el dinero, y un poco lo mismo aplica en las personas, ¿no? Entonces, las circunstancias del mundo cambian, yo me tengo que ajustar a ellos, la flexibilidad es una habilidad clave en el mundo actual y también
el desarrollar la creencia de que podemos caer parados, porque nos van a mover el tapete. O sea, Todo el eso no tiempo. nos vamos a escapar, entonces más bien lo que yo tengo que hacer es confiar en que voy a poder mantener el equilibrio o que me voy a poder levantar rápidamente si algo pasa, porque eso es lo que me va a dar tranquilidad, el saber que yo voy a poder con los problemas del futuro, ¿no? Ya. Y eso implica cierto grado de preparación, cierto grado de conocimiento del mundo, de cómo funciona, disipar tendencias, que no tiene uno que vivírsela en la filosofía, en la reflexión para poder estar como más o menos al tanto, pero aquí es donde entra la diferencia entre las personas que tienen acceso a ciertos recursos y quienes no, ¿no? O sea, hay personas que Eso no es les da cierto. la vida o no tienen la conciencia que tienen que estar investigando eso. Sí, sí, es Entonces, cierto. uno puede vivir en alineación y en alineación se toman las decisiones, sea lo que sea que nos presente la vida. Entonces, a tu punto de cómo conciliar cosas, pues viviendo con tus valores y tomando la decisión más alineada a tus valores según las opciones que se te presenten enfrente. O sea, no es como que siempre va a ser una decisión, o sea, suma cero donde gano o pierdo, ¿no? O sea, tengo opciones, incluso puedo buscar más opciones que yo no había visto antes, o puedo abrirme opciones que yo no tenía acceso porque no tenía X o Y, formación, habilidad, tipo de experiencia y demás, ¿no? Entonces, no siempre es un juego de, o sea, por ponerlo muy, muy blanco y negro, ¿no? De dinero versus lo que me gusta, ¿no? O sea, Sí, no es exacto. no siempre. Lo que pasa es que no estamos acostumbrados a tener que buscar un poquito más y tomarnos el tiempo y sí tenemos, y me incluyo, la cultura de la inmediatez donde, ¿qué? Esto va a tomar 4 meses que yo me ponga a platicar con personas, a ver qué hacen en su trabajo y cómo es, para ver qué me gusta y entonces ay, no. Mira, apareció una vacante, aplicar, entrevista, cambio de trabajo. Pero ahí estamos eligiendo, o sea, ahí claramente uno de nuestros valores está haciendo un esfuerzo menor o un esfuerzo Sí, reducido, ¿no? Evitar la sí. fatiga, como decía Kiko, creo. Sí, sí, sí. Entonces, ahí, y ese es un valor, no es bueno ni malo, te funciona tomar todas las Claro. decisiones con esa regla, ¿no? Y si sí te funciona y te funciona hasta ahorita, date, ¿no? O sea, qué bueno. Pero entonces hay que saber tomar decisiones de manera consciente, que es entender por qué tomamos esa decisión, qué consecuencias va a tener y poder asumir las consecuencias de la decisión que yo tomé. Entonces, no hay buenos ni malos, pero si no conocemos los valores que tenemos hoy, pues, o sea, la decisión la vamos a tomar por hábito, en inercia y sin estar conscientes de lo que estamos eligiendo. Y después es donde viene la incomodidad, donde no sentimos que no estamos conciliando cosas porque nunca hicimos el ejercicio de conciliar. No para todos. O sea, hay personas que no tienen necesariamente esa oportunidad, que quisieran un trabajo más creativo, Sí, intelectualmente más retador, pero yo no puedo prescindir de lo que me pagan, déjate esta quincena, esta semana, ¿no? Hablo de exacto. personas que les pagan por día o por semana, Sí. pero entonces, ¿qué estás haciendo en el tiempo libre? O sea, ¿qué deseas de tu vida? También son preguntas que podríamos estarnos haciendo todos en mayor o menor medida porque es esa reflexión con herramientas y conciencia y como sea que uno acceda a ella, ¿no? Desde terapia hasta sustancias, lo que a uno le funcione. Esa pregunta cualquiera se la puede hacer y no Oye, cuesta. Yoli, pero eso significa, por lo que comentas, que incluso las personas que carecen de los mínimos o que están, digamos, en la parte baja de la pirámide o que no han tenido acceso a una educación, a oportunidades de movilidad social, a pesar de las carencias que viven, también tienen cierto margen para cultivar esa idea de construcción de carrera. Por supuesto, con menos oportunidades que quienes tienen acceso a educación, a herramientas, etcétera. Pero no se cancela para ellos ello. Cuesta más trabajo, seguramente, y obviamente las oportunidades pues, son más modestas quizás en esos términos. Pero la reflexión a la que te quiero invitar es ellos, ese grupo, el más castigado, el más Vulnerable incluso. marginado, también tiene esa opción. No. O sea, sí y no, porque, o sea, la brecha de la desigualdad es como exponencial. O sea, no es que yo nada más tenga más oportunidades, también tengo más conocimiento de mi funcionamiento emocional para entenderme porque tuve acceso a ciertas clases, a ciertas personas, a ciertos expertos, tuve tiempo para leer libros. Entonces, Cierto. y eso hace que cada vez la brecha se vaya haciendo más grande. Entonces, claro que hay personas que trabajan 14 horas al día, que el resto de su tiempo, su mejor inversión es descansar, porque Sí, también el claro. cuerpo tiene que descansar. Entonces, a esta persona decirle, ¿por qué no estás pensando en tu...? O sea, pues no es muy, Sí, no es claro.
muy alineado y además no necesariamente va a tener los recursos. Entonces, hay personas que no pueden, todas podríamos, pero no todas van a poder porque hay circunstancias de la vida que no se los permite, uno. Y dos, cuando el ser humano está en estrés, donde siente amenazada su seguridad, la creatividad se cancela. De hecho, hay un estudio que me encantaría encontrarlo, que dice que cuando una persona de clase media entra en pobreza, pierde puntos de IQ. Voy a ver si eso, o sea, Ah, qué interesante, Sí. qué ujú. interesante, qué Entonces, ¿por interesante. qué? Porque nos volvemos menos capaces de responder problemas, porque Totalmente, estamos en modo sobrevivencia, pelea, exacto. huida o pánico, y Sí, desde sí. ahí, pues no estamos en el modo de soñar y qué quiero en mi vida, y, o sea, Correcto. entonces, pueden, podrían, en teoría, sí, no les está prohibido o cancelado, pero Ujú. la tienen tan difícil que es poco realista pensar que tienes oportunidad. Y desde esa perspectiva me encantaría conocer de ti en el ámbito del pensamiento crítico justo lo siguiente. México ha comprado una serie de narrativas a lo largo de la historia y sobre todo de México reciente, Sí. que lejos de abonar, evidentemente nos sumen en lo más profundo de los eh, hoyos, en el sentido de que, a ver, un ejemplo, ¿sí? Benito Juárez, la montaña de Guelatao, señor Salinas, ¿no? El gran reformador del siglo XIX. Voltean, chingados, si era un indígena y llegó a presidente, ¿tú por qué chingados? No, a ver, espérate, cabrón, sí. O sea, las circunstancias son radicalmente diferentes, ¿sí? Recuerdo en la época de cuando Salinas llegó a la presidencia, Carlos Salinas de Gortari, ¿sí? Yo recuerdo la respuesta de un camarada de mi hermano en ese tiempo, que el papá le dice a este muchacho, dice, no, yo a tu edad, yo ya era licenciado, ¿no? Como recriminándole el que no había estudiado. Y el hijo se voltea, todos en la broma, pero en el fondo había una crudeza y rudeza innecesaria. Sí, pero a tu edad Salinas ya era presidente. A ver, sí, porque Salinas llegó a los 40 años a la presidencia de la República. Es decir, alrededor hay una serie de narrativas que evidentemente lejos de abonar, como que se encriptan en la mentalidad de las personas. Y esto que tú muy bien apuntas, Jolie, ¿sí? Es decir, a ver, hay momentos en los que por más que, y ocurre, y lo hemos visto por cierto, la gente, por más inteligente que haya demostrado en ciertos aspectos o en ciertos momentos, se encuentra en determinadas circunstancias, puede llegar a ser motivo incluso, y hasta está documentado, de suicidios en términos personales, ¿no? De una salud Ujú. emocional en Capital. declive y que tienen fatalidades como desenlaces. Entonces, Ujú. más allá de particularizar, yo quisiera conocer en términos generales, más allá de decir es A o B, en tu perspectiva, ¿dónde estaría en todo caso entonces, si no la falla, si la crítica, no sé si al sistema, no sé si a la propia narrativa nacional, no sé, algo que tú, en tu experiencia, porque ojo, y lo hemos dicho mucho, Julio, yo, aquí no venimos a buscar la verdad. Nosotros cuando invitamos expertas como tú, a gente que tiene una trayectoria de veras, y te lo decimos con todo el cariño y todo el respeto, de respeto, reconocimiento y extraordinaria capacidad y expertise que tú tienes, ¿sí? ¿Sí? Es conocer tu cosmovisión, porque obviamente tú tienes una experiencia, entonces es conocer tu experiencia, más allá de que desees o no una fórmula, es en tu experiencia, ¿dónde estaría esa falla o dónde estarían las fallas en términos críticos en tu visión, querido? Voy a poner muy filosófica, si no me botan de aquí. Eh, Mi crítica está en el nivel de la evolución humana. Ok. El sistema que creamos es producto de una serie de personas que se pusieron de acuerdo, que permitieron o que decidieron, o sea, que permitieron que sucediera algo o que decidieron oprimir a otras o que decidieron tomar las decisiones de cierta manera, porque al final el poder Ok. político es cómo tomamos las decisiones. Pero es resultado de nosotros como especie de la naturaleza que tenemos, que es nuestra obligación trabajar si queremos que esto cambie. A ver, yo no es que, o sea, no todo lo llevo a la responsabilidad individual, pero siento que hay mucho, hay suficiente por hacer desde el lugar individual, Sí, sí, sí. como ponerme ahorita a criticar el sistema, que si el capitalismo, que si el gobierno, que si las empresas y todo, son producto, son una construcción, son una narrativa de seres humanos que decidimos funcionar bajo ese sistema, ¿no?
Entonces, si queremos darle un upgrade a eso, tenemos que empezar por upgradear el software de adentro, y eso empieza por el de cada quien, porque yo no puedo, más que con el ejemplo, influenciar a las demás personas, pero yo no puedo jalar a una persona de un punto A a un punto B, llevarla aquí y aquí te quedas. Me puede dar el avión, pero por dentro va a estar pensando otra cosa, sus acciones van a decir otra cosa. Entonces, en realidad, sobre lo único, sobre lo que tenemos capacidad de influencia real, o sea, de un impacto y más control, aunque la palabra tiene muchas connotaciones, es sobre nosotros mismos. Entonces, si yo diría, o sea, si yo tuviera la oportunidad de hacer un cambio en un ingrediente, ¿cuál sería el nivel de conciencia y evolución de los seres humanos para que podamos pensar en mejores sistemas y en mejores formas de convivencia y de toma de decisiones y de generación de valor y de recompensación de las tareas hechas para que sea esto algo más vivible para todas las personas, ¿no? Entonces, perdón, siento que esa es la respuesta fácil porque entonces no le eché tierra a nadie, ¿no? Pero es No, no, lo no, que no, creo pero a ver, realmente. aparte es de una convicción, y yo o sea, vaya, el punto hacia donde nos estás llevando y que me parece sumamente atendible y relevante es en algo que tú estás haciendo de manera permanente y que yo estoy cierto que mi querido señor Salinas lo sabe al igual que yo, porque hemos sido profesores, usted sigue siendo también, además de muchas de las cosas que hace, querido señor Salinas, profesor, y el hecho de cambiar a una persona en el mejor sentido del término, es decir, abonarle para una reconstrucción de su persona y puede enfrentar el mundo, ¿sí? Ya estamos poniendo ese grano de arena más allá de levantarnos con el puño y decir, armemos el desmadre. O sea, a lo mejor esas épocas ya pasaron, que yo no las desatiendo, que yo no estaría tan peleado con hacerlo, pero vaya, dentro de una dinámica tan compleja, ¿sí? El ir abonando, el ir generando, el ir contribuyendo a la conciencia, que es una de las palabras que yo me quedo en esta conversación contigo, que es bien interesante y sumamente importante, ¿sí? Es contribuir a ese cambio de las personas. Y tú eso lo haces cotidianamente, Yoli. Soy muy afortunada, sí. Ahora, quería No, hacer un señor Salín. paréntesis. Ajá. Venga, lo También, a que... veces el puño es necesario, ¿eh? O sea, yo no estoy Totalmente. como de todos aquí, o sea, estar viendo el mundo y voltear tu interior, o sea, creo que es un balance de vivir entre lo práctico, lo real y lo que está a nuestro alrededor, pero también voltearnos a ver nosotros y decir, ¿qué responsabilidad tengo yo en esto? ¿Hasta Correcto. dónde me he involucrado? Y a veces esa responsabilidad es de agotar, a veces esa responsabilidad es estar a la marcha, es lo que sea que esté alineado con tus valores. Entonces también, o sea, hasta para eso, conocerlos es importante. Entonces yo no creo, o sea, se oye muy acá zen y lo que estoy diciendo, seguramente si alguno de mis amigos ve esto, se va a estar muriendo la risa de, no, porque claro que no ha sido así siempre, pero es lo que estoy viendo hoy que es lo más efectivo para ese upgrade de sistemas, pero a veces esa conciencia, alineación con valores y mi nivel actual de querer influenciar y la posición en la que estoy, quiere decir que la acción necesaria para mí es el puño, ¿no? Entonces, no quiero que nos quedemos en lo espiritual y meditativo, que sí es muy necesario, pero es Sí. examinarnos a nosotros mismos y hasta dónde yo estoy contribuyendo en lo micro, en mi casa, con mis empleados, a, a replicar esto que quiero o estoy replicando algo que critico allá afuera también aquí porque me conviene. Entonces, esas preguntas también hay que hacernos, ¿no? Oye, qué Señor, interesante, Yoli. señor Salinas, perfila el cierre, por favor. Usted que es No, un cuál mago. cierre, ojalá esta conversación durara No, hombre, varias yo horas más, también, pero caray, bueno, sí. lamentablemente el tiempo es finito y Compre somos... más espacio, señor Salinas, en YouTube. Por lo pronto Inviértale, inviértale, una batería para la computadora me sería bastante invierta. útil. Mínimo a la batería, querido señor Salinas. Oye, Sí. Yoli, perfilando, como dice mi estimado Alejandro, el cierre, invitándote a una reflexión o un conjunto de reflexiones finales, recuerdo, y creo que lo hemos mencionado en otras ocasiones en este espacio, una anécdota de un pensador del siglo pasado, Wittgenstein, que cuentan que estaba dando clases en una zona rural y que llegó un personaje que sabía quién era Wittgenstein, un pensador reconnotado de lógica, matemática y demás, y que iba con la intención de preguntarle a su maestro, a su inspiración, qué rol debía de tener él para apagar la guerra mundial que en ese momento ensombrecía a Europa. Mm. Y después de llegar hasta donde estaba
Wittgenstein y plantearle abiertamente, maestro, lo tengo buscando desde hace varias semanas, finalmente agradezco la oportunidad de verlo y de tener la oportunidad de plantearle la siguiente pregunta, y Wittgenstein seguramente hasta estaba acorralado, temeroso, ¿qué le pasa a este loco? ¿Qué está haciendo aquí? Y dice el otro, maestro, dígame, ¿qué puedo hacer para ayudar a la humanidad? Y Wittgenstein, posiblemente en sus interiores muy profundos, rió majaderamente, pero se mantuvo sereno y callado frente al ignoto, y le respondió lo siguiente: lo más que puedes hacer y que le haría un gran favor a la humanidad es hacerte cargo de ti mismo. Libéranos a todos los demás de lo que a ti te De corresponde ti. hacer. Sí, de lo que te Esto corresponde. lo traigo a colación porque te escuchaba hablar de conciencia, te escuchaba hablar de la volatilidad del medio ambiente, de cómo debes de mantener la mirada fija en los valores a pesar de las circunstancias y cómo cambian y cómo te enfrentas a adversidades de una naturaleza muy distinta de un día a otro. Dices, bueno, quizás en el fondo es, no pierdas de vista que el último responsable de cumplir con esos valores eres tú. ¿Tú estarías de acuerdo un poco que esa idea de toma de decisión acerca de carrera de vida, pero en general de toma de decisiones acerca de lo que ocurre contigo y con los demás, tendría que estar partiendo de esa base? Totalmente. O sea, creo que eso es la adultez, hacerse cargo de uno mismo y la adultez no viene con la edad, ¿no? Viene con esa capacidad. De acuerdo con eso, creo que, y me gusta cómo lo fraseas, ¿no? Libéranos de tus problemas, casi, casi, ¿no? Hazte cargo de tus issues, porque, porque sí los transmitimos, o sea, los transmitimos a nuestros Totalmente. equipos cuando trabajamos en una empresa, los transmitimos a nuestros hijos si no están trabajados, entonces sí es una liberación para el mundo que yo trabaje en mis cosas y una lección, a ver, y todo esto que se los digo, hay una gran humildad detrás, incluso me cuesta a veces trabajo hablar de esos temas porque digo, ¿quién soy yo cuando estas cosas siento que las descubrí ayer? O sea, ¿quién soy yo para andar hablando con tanta conciencia y demás cuando salgo de aquí y hago un berrinche porque se me atravesó alguien en el semáforo, ¿no? O sea, también Claro, pues con la con el conocimiento de que soy humana y yo soy que así estas también. lecciones las sigo aprendiendo, ¿no? Sí, creo que todos tenemos ese momento, pero hablo del ideal y de la aspiración, ¿no? También no nada Claro. más de lo que ya es. Y es una lección que aprendí importante es, no será tu culpa lo que pasó, ni con qué genes naciste, ni qué lecciones aprendiste, ni cómo te criaron, pero sí es tu responsabilidad. Entonces, Claro. hazte cargo de lo que tienes para convertirte en lo que quieres ser y, y a veces mirar hacia atrás no nos sirve de mucho, ¿no? Entonces, y eso es hacerse responsable, es, ok, tomar una decisión y hacer pasos alineados con esa decisión y cuando algo se nos interponga en el camino, porque habrá obstáculos, o sea, la procrastinación, el autosabotaje, todo eso es real, ¿no? Entonces, es, ahí hay una lección por aprender, tengo que voltear a ver y tengo que desmenuzar ese obstáculo, disolverlo, aprender lo que tengo que aprender de mí para poder seguir caminando pasos alineados, que son acciones al final, en la dirección en la que me quiero convertir. Pero el trabajo es ese, ¿no? El trabajo es elegir una dirección que nos llene, que nos emocione, tratar de convertirnos en eso y ver en el camino, es una carrera de obstáculos, que tengo que ir brincando, que tengo que ir aprendiendo para llegar a ese objetivo y idealmente disfrutando el proceso, ¿no? Que suena muy fácil y muy acá lindo, pero pues a veces el proceso no ya que acabe, o sea, ¿cuál disfrutar el proceso? No, no puedo, ¿no? Pero, pero sería la receta, o sea, si me pides la receta, pues sería esa. Y sí, totalmente de acuerdo que hacerse cargo de uno mismo es lo mejor que podemos hacer. Bueno, Querida Yoli, yo quisiera, ya para finalizar, primer punto, agradecerte infinitamente la oportunidad que nos das, no solo de tu tiempo y tu disposición, sino de compartirnos el extraordinario expertise que yo siempre te lo he dicho. A mí me parece que lo que haces es extraordinario con todo lo que implica esta palabra. Es fuera del ordinario y de verdad te lo celebro, te lo respeto, te lo reconozco y te admiro. Te agradezco mucho que estés en este espacio. Yo te pediría dos cosas para finalizar. La primera, alguna reflexión final que quisieras compartir con nosotros, con la audiencia, y que nos compartas en qué redes te encuentras para que la gente que nos vea pueda localizarte, digo, sé que mucha gente te conoce, pero si nosotros podemos abonar en la oportunidad de que
tu voz, tu experiencia y tu expertise llegue a más personas, pues desde luego nosotros encantados. Muchísimas gracias, Alejandro. Gracias, Julio, a ambos por la invitación. Me la he Gracias. pasado súper bien. Ha sido una gran experiencia para mí. Me encanta hablar de estas cosas. Yo también podía seguir el tiempo que quisiera. Sí, caray, sí, Em, sí. sí me gustaría dejar una reflexión porque creo que luego la gente, o sea, ¿y en qué momento yo le hablo de carrera, no? Entonces, un Ujú. paréntesis súper breve de cómo todo esto que Venga. hablamos se relaciona con la carrera, Ujú, porque no quisiera que se fueran con esa duda si es que la tenían, ¿no? Cuando empezaron el ujú. Sí, sí, episodio. sí. Y es, o sea, partamos del autoconocimiento, se habla de valores, pero también hay de mis fortalezas, para qué soy bueno, para qué soy buena, qué cosas se me dan fáciles y a veces esas no las conocemos o no les damos el valor que tienen o las minimizamos. Entonces ahí es importante de nuestra historia profesional entender qué evidencia tenemos de que tenemos X, Y, Z fortalezas, porque esos son las herramientas que nos van a abrir puertas más hacia adelante. ¿Cuáles son nuestros intereses? ¿Qué nos hace, qué nos genera curiosidad? Porque al final también ese es un tema de disfrute y de placer. Entonces, idealmente la carrera profesional está conectada con cosas que nos gustan y entender por qué nos gustan ciertas cosas, por qué buscamos ciertas cosas, para no ir a ciegas tras un fin que luego llegamos y vemos que ni era lo que queríamos, ¿no? Entonces, cierta exploración ahí. Eh, hay temas también de la naturaleza humana, de ambientes en los que funcionamos mejor, ambientes profesionales y ambientes en los que no, simplemente no nadamos tan libremente. Entonces, entender esa parte de nosotros también nos da herramientas para escoger un mejor trabajo. Y también qué condiciones laborales son las que mejor nos funcionan y cuáles son las que tal vez no tanto, ¿no? Como un análisis de lo que nos ha gustado, lo que no de trabajos previos, sacar realmente las lecciones aprendidas de ahí, que también a veces brincamos de trabajo en trabajo buscando resolver, pero sin pararnos a voltear hacia atrás y entender qué nos enseña todo eso que ya vivimos. Y pues ya pagamos el precio, ahora hay que, ¿no? Cosechar la lección, al menos. Este, Sí, sí. eso, traducirlo en roles funcionales dentro de una organización con los que somos más afines o con los que tenemos experiencia o los que tenemos un profundo interés por explorar, industrias o tipos de organizaciones en las que tenemos también más afinidad o más experiencia, para priorizar los puntos donde queremos enfocar nuestra atención. Una búsqueda de cambio profesional no es de tira una red enorme y a ver qué pescas, sino idealmente con cierto enfoque Ujú. para poder dedicarle los esfuerzos y que haya un resultado importante ahí. Y luego ir a probar al mercado laboral, o sea, mediante networking, entrevistas con personas. Y entrevistas son platiquitas de café, de vi lo que haces, está muy interesante, vamos a echarnos un café, necesito que me cuentes. De las personas nos encanta hablar a todos de lo que sabemos o lo que nos gusta. Y es, Ujú. y es algo que en México no aprovechamos lo suficiente. Somos bien tímidos y creemos que estamos pidiendo favores. Y bueno, eso es como otro, esa es una de las creencias de los zapatos que nos aprietan, Sí, que no, claro. como Sí. sociedad no nos logramos quitar, ¿no? El miedo al networking. Van a creer que necesito algo. Pues sí, todos necesitamos algo. O sea, no, si no, no habría intercambio de bienes y servicios por dinero y todos seríamos seres Sí, auxiliares sí, siempre. sí. Bueno, ya me estoy desviando. Pero entonces, No, cuando no. eso uno lo prueba en el mercado laboral, empieza uno a ver las señales de dónde creo que puedo encajar más fácilmente o qué me falta para esa posición que deseo, ¿no? Y hacemos un análisis de brecha entre dónde estoy hoy versus dónde tendría que estar el candidato o candidata ideal para este puesto y qué tengo que desarrollar. Tal vez no es mi siguiente paso inmediato, pero sí puedo asegurar que mi siguiente paso me sume para llegar a ese que creo que es mi objetivo, ¿no? Bien. Y ese es el proceso. Entonces, todo esto de conciencia y autoconocimiento, de hecho, es la parte más importante de lo que se debe hacer porque es donde más trabajo nos cuesta. Lo otro fluye como jaboncito una vez que está ya la parte más de autoconocimiento y de luchar con los demonios personales. Eh, y ese es el proceso que hay que seguir para poder llegar a una definición de vida y trabajo. Hay otras preguntas que contestar por ahí: ¿cómo veo mi vida? ¿Cómo me gustaría que fuera mi vida hoy? ¿Cómo la veo en 10 años? ¿Qué recursos financieros implica eso? Entonces, como que hay varias cosas ahí que apuntarle, pero al final son esos los cuestionamientos y los pasos a seguir. Y por eso me gustó que esta conversación fuera tanto de conciencia, porque al final esa es la base de todo. Si no tenemos eso, definir roles, industrias y salir a hacer networking sin la parte de conciencia es, en el mejor de los casos, esfuerzo desperdiciado, ¿no? Entonces, o son cartuchos quemados a lo menso. Entonces, o sea, sí un esfuerzo de conciencia antes fuerte permite a la persona llegar con elementos a decir por qué creo que quiero esto, por qué me interesa y causar una mejor impresión en las prácticas que tenemos. Entonces, bueno, hay mucho por explorar ahí, pero sí quería unir todo el tema de conciencia, de creencias, de estos zapatos que nos aprietan y de la responsabilidad de uno mismo con que
tiene que ver eso con el tema profesional? Pues porque al final quienes somos y en quienes nos queremos convertir, perdón, son bases para una decisión de qué trabajo queremos buscar. Pero primero tenemos que hacer lo otro. O sea, el trabajo, curiosamente, es lo secundario. Aunque las personas vienen por eso, conmigo, la verdad, el trabajo profundo está acá. Entonces, Nada gracias de más. nuevo por el espacio. Perdón si No, me hombre. extendí mucho. No, por favor. Es tu Felicidades casa. por el proyecto. Muchas gracias, Gracias. Alejandro. Sí, sí, es tu Felicidades casa. por el proyecto y es un honor abrir la quinta T. Trascendimos la 4T, ya estamos en la quinta temporada. Muchísimas Temporada. gracias, Yoli, de veras, Sí. te lo apreciamos de corazón, te lo digo en serio, y yo estoy cierto que mi querido señor Salinas lo comparte. Claro. Es tu casa, tómala con tu casa. Muchas gracias por tu tiempo y disposición. Yoli, ¿en qué redes te encuentras? Gracias, sí. Estoy como YSN Coaching. Ok. Yoli, S de Sánchez, N de niño, Coaching. Ujú, En ujú. todas las redes me encuentran. En Instagram, hasta YouTube tengo, no está muy desarrollado, pero ahí voy. En LinkedIn también, y feliz de entablar conversación con quien me quiera encontrar por allá. Feliz de hablar de Buenísimo, estos temas. Muchísimas gracias, buenísimo. Jolín. Un honor conocerte. Tienes aquí tu casa, ¿eh? Muchas gracias, Julio. Gracias. Cuando gusten también. Ahí nos echamos otro online o offline. Órale, con todo gusto. Excelente. Gracias, querida Yoli. Gracias, querido señor Salinas. Oiga, ¿llegó la basura o qué pasó con ese timbre? Cuéntenos ya. No le Díganos qué digo que pasó. desconecté la computadora y se No, me fue la fíjese, luz. fíjese, la narrativa de la desconfianza, ¿no? A mí que se me hace que, a mí que se me hace que pasó al baño. No, no es cierto, mi querido No, para señor nada. Salinas. Inauguramos esta temporada con una invitada extraordinaria. Muchísimas gracias, querido señor Salinas. Un gusto reencontrarme con usted. Igualmente, Como señor. siempre, es usted una luz al final del túnel, el faro que guía a este episodio y a este proyecto. Querido señor Bueno, Salinas, muchas gracias. Pues nos vemos pronto, ¿no? nos vemos pronto. Muchas gracias, César, también, ¿eh? Muchas Gracias, gracias. querido Cesare. Arráncate con el cierre si eres tan amable. Muchas gracias.